Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de las páginas de Contigo desde el Corazón y de Embajadoras y Embajadores Adopción México. Pues hoy la verdad estoy muy honrada de poder presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que es Gaudencio Rodríguez Juárez. Muchos ya lo conocen, pero quiero presentarlo. Gaudencio es psicólogo, psicoterapeuta y diplomado en Derechos Humanos y Género. Desde 1997 es activista en la defensa de los derechos de las niñas y niños en situación de maltrato, privados de cuidados parentales y que viven en instituciones residenciales. Es promotor de buenos tratos en la niñez, conferencista, tallerista internacional, escritor en diversos diarios y revistas sobre temas de familia, pareja, parentalidad, crianza basada en el buen trato, adopción, género, violencia, masculinidad y valores, entre otros. Es coordinador de innovación y docente en el Diplomado en Salud Mental Infantil, Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia en la Fundación América por la Infancia. Y es autor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil y consultor de la UNICEF. Bienvenido, Gaudí. Hola, ¿qué tal, Georgina? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti de verdad por estar en este espacio. Y que además ha generado mucha expectativa. Muchísima gente nos ha dicho que está pendiente de verte el día de hoy hablando de adopción. Y bueno, en la adopción hay todo un universo para hablar de buenos tratos, ¿no? Y en esta entrevista nos vamos a centrar en la experiencia de los niños una vez que llegan a sus familias adoptivas. Entonces, con toda esta experiencia que tienes sobre las realidades de los niños que viven en las casas hogar o en instituciones y que quizá antes de llegar a la institución ya sufrieron una o varias pérdidas y que, bueno, son víctimas de maltrato, tienen heridas de abandono. ¿Cómo explicarías tú la experiencia que ellos viven al llegar a un nuevo hogar, con unos nuevos padres, separándose de la institución que normalmente, bueno, que es el hogar en donde han vivido hasta ese momento? A mí me parece muy interesante y muy pertinente la manera en que planteas la pregunta, haciendo una introducción a algo que en ocasiones, por ser doloroso, tendemos como a saltarnos, ¿no? Y es este hecho de que, tristemente, para que exista la adopción, pues antes tuvo que ocurrir una desvinculación respecto a la familia de origen, respecto a los progenitores. Y me detengo un poco ahí porque, insisto, por ser una parte dolorosa en este tema, solemos saltárnosla muy rápido. Y una de las consecuencias de saltarnos muy rápido esta realidad es que después no podemos tener como una respuesta atinada, rica, completa y asertiva respecto a los siguientes momentos que van a venir, ¿no? Tú me lanzas ahorita la pregunta con relación a ese momento inicial donde llega a casa el hijo o la hija a través de la adopción. ¿Cómo lo defino? ¿Qué creo que cuál creo que es la experiencia de ese que llega a casa? Y pues la experiencia tiene todo que ver pues con este arranque en la vida, pues no ideal para una niña o un niño, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, para mí existen, digamos, como tres palabras que se ponen muy en juego a la llegada a casa del niño o de la niña a través de la adopción. Y esas tres palabras son intensidad, estrés y ambivalencia. Y con ellas quisiera como responder a la pregunta, ¿no? Muchas veces uno quisiera pensar que el momento de la llegada del niño a casa a través de la adopción, pues es un momento totalmente caracterizado por la alegría, por la felicidad, por la seguridad, que sin duda existe tal cosa, pero no son solo esos los sentimientos que están ahí, ¿no? Por eso la tercera palabra que usé fue ambivalencia. Pero bueno, antes de seguir con ambivalencia, quisiera decir sobre las dos primeras. Dije, creo que lo que se pone en juego en ese momento es la intensidad emocional en todos los actores. Es un momento muy intenso cuando el niño puede llegar a casa a través de la adopción, porque significa que antes de eso ya pasaron muchas cosas.
En todos los Es- actores, ¿no? En los en todos los padres y en los actores. hijos. Y Exacto, vamos a sí, estar siempre pensando en los actores. Los padres adoptivos sí, el hijo adoptivo sí, los biopadres o los progenitores sí, y la gente de la institución. Cuando digamos todos los actores, nos vamos a estar refiriendo a ese ¿no? universo, y cuando decimos padres, nos referimos también a la familia extensa, adoptiva, ¿no? Entonces, la intensidad emocional está a todo lo que da, porque para que eso haya ocurrido, antes pasaron muchas cosas ya positivas, gratas. La primera fue, eh, eh, digamos, como el rescate en algunas ocasiones, la recepción del niño en otras ocasiones, donde en el primer caso la violencia que estaba viviendo generó que alguien en la sociedad pusiera una denuncia en los sistemas de protección, estos tomaran cartas en el asunto, evaluaran, vieron que lo necesario era retirarlo porque su vida estaba muy en riesgo por la violencia, y se tuvo que hacer todo un proceso amplio y largo en muchos sentidos, ¿no? Hacer un diagnóstico de la situación, eh, y esto termina en adopción, pues es porque el tamaño de descuido, maltrato, era tan grande Grande. como para incurrir ahí en alguna de las causales de pérdida de patria potestad. Entonces hubo un juicio, y en ese inter, todo un equipo en la institución trabajó en la recuperación física, emocional de ese bebé, de esa niña, niño en cuestión. Entonces, la adopción, si la pensamos, por ejemplo, desde la institución, cuando el niño se va a casa con los padres adoptivos, pues es una alegría para todo el equipo que trabaja con ellos en el centro de Claro. asistencia. Durante más de 10 años yo fui parte de uno de esos equipos operativos. Trabajé día a día, y por supuesto que conozco esta experiencia tan grata, tan de alta satisfacción en todo el equipo, que ve como culminado una etapa trascendental en la vida de esa niña o de ese niño, y hay mucha alegría, hay mucha alegría. Los adoptantes, por supuesto que hay mucha alegría. Claro. En el hijo adoptivo también, en todas las partes, ¿no? Tal vez la excepción va a ser en los progenitores o en los Claro. biopadres, que a esas alturas tal vez ellos no sabrán, en ocasiones no saben que ya el destino de su hijo es la adopción, tal vez lo supieron desde mucho antes, cuando las autoridades les dijeron que lo que hicieron fue muy grave, tal. Esto en los casos donde se retiró, pues, por una cuestión de violencia. Sabemos que hay otros casos, parece que estadísticamente son mucho menos, que son los casos donde la propia progenitora, generalmente ella, decide cederlo voluntariamente en adopción, y se acerca con mucha valentía a una institución para decir: yo no puedo, necesito que alguien más en la sociedad que sí pueda y tenga las condiciones siquiera, acompañen la vida a Sí, este niño, a esta niña. Pero entonces, todos los actores hay una intensidad emocional muy fuerte, porque importante. junto con la alegría también aparecen las ansiedades, los temores respectivos en cada actor, ¿no? Ajá. Es decir, los equipos técnicos cruzan los dedos para que le vaya muy bien en la vida a ese niño, a esa niña, que ya no será, digamos, responsabilidad suya, sino de los nuevos padres a quienes el Estado les ha entregado la patria potestad. Los padres adoptivos, junto con la alegría, por supuesto que también le aparecen ansiedades y temores, Claro. porque le desean lo mejor a este bebé. Y en el bebé, o en el niño, niña, la edad que sea, supuesto que hay sensaciones de seguridad acerca de este paso que se está dando, pero también con ello vienen pues, muchas pérdidas, ¿no? Ujú. De lo que tenían en el centro de asistencia o donde vivieron antes. Y el gran reto de tener que, eh, digamos, confiar en términos de confianza en esos nuevos cuidadores, ¿no? Nosotros decimos como muy fácil que para un niño, una niña es una fortuna tener unos papás adoptivos, pero para ellos en ese arranque no es tan sencillo, porque ellos ya vienen de una pérdida y una falla significativa en su vida, es decir, sus progenitores, que idealmente debieron de haberle cuidado, amado y conservado, no lo pudieron hacer, no lo Ujú. lograron hacer. Entonces, le estamos pidiendo en una nueva parentalidad
a este niño, a esta niña, que vuelva a confiar en los seres humanos, ¿no? Y Ujú. entonces eso no es tan No es fácil. sencillo. Sea bebé, sea niño, niña Sí, o más grande, no es tan sencillo. Están haciendo una apuesta muy grande. Están sí. volviendo a confiar en que estos adoptantes sí son personas con mayores capacidades, con mayores competencias. Entonces, intensidad y estrés, por lo mismo que acabo de describir, son esas dos palabras. Creo que ibas a decir algo antes de que me meta lo de la Sí, que ambivalencia. bueno, que a veces incluso llegan a tener una nueva separación de hermanos, ¿no? Que a lo mejor llegan varios hermanos a la institución y son dados en adopción, pero a diferentes familias. Entonces Exacto. sufren una nueva separación. Entonces llegan a su nuevo hogar con muchas pérdidas, ¿no? Atrás, muchas Sí, sí, sí. Entonces, por dolorosas. eso la tercera palabra que yo visualizo en ese momento de la adopción es la ambivalencia. Y cuando hablamos de ambivalencia nos referimos a la coexistencia de sentimientos encontrados de distintas categorías. Por un lado, mucha alegría por este paso que se está dando, pero al mismo tiempo mucho temor, mucha ansiedad, mucha incertidumbre por no saber Sí. qué es lo que va a suceder. Y la ambivalencia también pues se va a generar por esto que tú estás señalando, ¿no? Porque la adopción no debemos de perder de vista nunca, pues que es un encuentro de pérdidas y ganancias, por usar alguna categoría que nombre lo que tú señalas, ¿no? O sea, este niño, niña, que gana unos nuevos papás, es de la adopción, unos papás en mejores condiciones para la crianza, en ese acto jurídico formal de consolidación de la adopción, se desvincula de manera total de sus progenitores, ¿no? De quienes le dieron la vida, de manera total y jurídica. Entonces gana unos nuevos papás, pero pierde de manera total eh, padres de origen, ¿no? Los padres adoptivos, por supuesto, que ganan la alegría tremenda de tener en casa a un hijo tan deseado, tan pensado, pero con eso también, digamos, como que queda señalada la pérdida de la posibilidad de un hijo que habían de inicio muchas veces la mayoría de las parejas imaginado, el hijo biológico, ¿no? Sabemos que sí existen algunas adopciones que lo hacen personas que sí pudieron tener hijos biológicos y después adoptan, o algunos aún pudiendo tener hijos biológicos decidieron que lo suyo es la adopción, pero estadísticamente hablando Los son los menos. menos, por lo menos en nuestro país. Entonces, la mayoría antes viene de esta realidad de la infertilidad. Entonces, Sí. tener un hijo en casa a través de la adopción al mismo tiempo es el dato, el hecho de que la biología no dio esa Sí. oportunidad. Y la institución también trae su respectivo ambivalencia. Dije, están muy alegres porque por fin ya hay un niño que tendrá una familia para siempre, pero es un niño que ya no volverán a ver. Y entonces en las instituciones hay gente que le mete el corazón, que genera vínculos con ese niño. Desearíamos que así fueran todos, la gente del personal que se vincule, Claro, pero la consecuencia de vincularse, amar y querer a ese niño, pues es que lo voy a extrañar y ya no va a claro. volver a estar acá. Y finalmente los progenitores, pues también en ese acto de la consolidación de la adopción, pues pierden jurídicamente de manera total a su hijo, pero aunque no lo veamos muy claro como sociedad, al final y en el fondo, sobre todo cuando se les acompaña en este proceso, que eso, digámoslo, no ocurre en nuestro país, casi nadie está poniendo atención en los progenitores, No, pero cuando se les acompaña, ellos pueden alcanzar como la tranquilidad de saber que por fin su hijo estará mejor cuidado que con ellos mismos, ¿no? Entonces, hay pérdidas y ganancias que van a generar alegrías y tristezas. Por eso la ambivalencia, diría yo, es una de las principales emociones, sentimientos, perdón, que van a estar ahí en este momento de acoplamiento y de construcción de esta nueva familia. y me parece muy interesante todo esto que dices porque normalmente se habla de la triada de la adopción, en donde Uh -huh. están los padres biológicos, los hijos y los padres adoptivos.
Pero he leído en algunos artículos que ya se puede hablar de no una triada, sino un cuadrado, o sea que había Ujú, 4 vértices, en donde el otro es la institución, claro. como tú lo nombras, ¿no? O sea, ellos también sienten pues una pérdida porque ya hubo una vinculación Sí, y y es les impacta. importante que sí, que hablemos ya más que de un triángulo para que podamos comenzar a tener esta visión ecológica, ecosistémica del tema, ¿no? Porque creo que si no lo hacemos así vamos a estar dejando fuera variables muy importantes, Sí, pues, ¿no? Digo, de por sí ya se reconocía en la triada a adoptantes, adoptivo y progenitores, pero aún ujú, cuando está considerado así, lo dije muy rápido y me detengo, los progenitores, generalmente las progenitoras, que son las que viven solas este momento de cesión de su bebé o de su hijo para adopción o a quien se les quitó por la violencia que se ejercía, una variable que no estamos atendiendo, ¿no? no, y De que esto, incluso pues pueden abandonar a sus hijos no en una institución, sino en algún terreno baldío, ¿no? Lo sabemos también, y porque no tenemos, tienen la sí, información de que si lo entregan voluntariamente a la institución, el niño va a preservar sus derechos, ¿no? exacto, Será más y rápido bueno, el proceso. insisto, ya sé que estamos con el objetivo en este espacio tuyo y mío de hablar de la adopción y nos estamos deteniendo antes de ella, pero a mí me parece que es importante detenernos porque eh, justo en muchas, en muchas ocasiones estos bebés se han encontrado no en lugares eh, seguros, sino en los lugares como los que señalaste. Tenemos que asumirnos que como sociedad contribuimos a ello, porque somos una sociedad de muy doble moral. O sea, Sí, por un lado decimos que está mal que la mujer interrumpa la vida de su hijo a través del aborto, pero por otro lado, cuando deciden sí tenerlo y luego evalúan que no pueden, nadie les facilita la manera de informarles las opciones que tienen para decidir. Todo el mundo quiere opinar por ellas, todo el mundo quiere decidir por ellas, y cuando deciden, aún en su voluntad, quedarse y luego ven que no es posible, que no pueden y que nadie les apoya, y es que estos niños es que sean abandonados de manera tal cual, es que muchas veces estas mujeres no encuentran el apoyo ni no. en su familia extensa ni en la comunidad y entonces terminan haciendo dejar a sus bebés en esas circunstancias. Y en eso contribuimos todo el mundo. Eso es lo que yo Sí, quisiera decir. Sé que no es amable, bueno, no, sí es amable, pero no es agradable esto que estoy diciendo, pero como sociedad necesitamos cambiar, necesitamos ampliar nuestra visión sabiendo que necesitamos ser más sensibles y más solidarios entre las personas, porque de lo contrario contribuimos a este tipo de acciones, pues, sí. ¿no? Y también contribuimos a juzgar, ¿no? Juzgamos mucho como pues a una mujer irresponsable que abandona, cuando en realidad no tuvo las opciones ni la información y la sociedad no estuvimos ahí, ¿no? Así Y es. se estigmatiza mucho su figura, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos como avanzando, trabajando en Sí, ese tema, sabiendo que este mandato también de estas culturas como machistas, patriarcales en las que vivimos, ponen en un lugar muy difícil a las mujeres, porque todavía aquel mito de que para ser mujer tienes que ser madre, tiene mucha vigencia. Y entonces todavía hay muchas mujeres que no logran decidir su maternidad desde un deseo consciente y propositivo, sino desde un mandato social histórico, tradicional. Eres mujer, tienes que tener hijos. Y hay quien no tienen ujú, ese deseo. Hay quienes incluso no lo deseaban y tienen embarazos productos de un abuso, de una sí, violación, Entonces, necesitamos ser más sensibles y ver caso por caso y en todos los casos ofrecernos como sociedad en una postura de apoyo, de colaboración, de escucha y de ofrecer alternativas y oportunidades para que sea la mujer en condiciones de seguridad emocional, física y en todos sentidos que pueda tener la capacidad realmente de hacer una decisión consciente y propositiva. La decisión, la que ella decida, la decida, que a sí. ella le venga bien según sus circunstancias, y la sociedad ofrecerle la información, las alternativas para que ella tome su decisión. Sí,
¿Cuáles son sus decisiones ante un embarazo difícil, inesperado? Pues es ese, quedarse con su bebé, seguir con él en la vida, ahijarlo para toda la vida, si evaluó que hay condiciones para tal. Pero en otros casos la mujer dirá, no, o sea, no puedo no tenerlo, lo tendré, pero no puedo acompañarle en la vida. Díganme bien cómo es este tema de la adopción para no generar sufrimiento en mi bebé y hacer esto de una manera responsable. Entonces debería haber una sociedad con instituciones y profesionales que le den la información para hacerlo de mejor forma. Y en otros casos, la mujer dirá, no es mi opción tenerlo. Y ahí vamos a entrar en terreno pantanoso. Sí. Pero como profesionales, por lo menos tenemos que hacer un trabajo así, profesional, y habría que darle información, el aborto, en qué circunstancias, en qué estados, en qué lugares es opción para que no se vaya a arriesgar a un aborto que ponga en riesgo su propia vida, ¿no? Se requiere una sociedad con profesionales e instituciones con esta visión ecológica, ecosistémica, que pueda dar este tipo de apoyo, de tal manera que si la mujer puede tomar una decisión informada, pensada, en un contexto de seguridad emocional, es muy probable que nos evitemos destinos difíciles, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que dijimos algo que no estaba en el título de este encuentro, pero es necesario decir. Sí, es necesario y la verdad es un cimiento para lo que vamos a continuar hablando, que ya es el papel que jugamos los padres adoptivos en la crianza de nuestros hijos. Hay una pregunta que, bueno, viene al caso con esto que estábamos hablando, que dice, ¿en México se puede dar en adopción a un hijo sin necesidad de ser institucionalizado? Bueno, de hecho, el gran reto de nuestro Estado mexicano es ir contra la institucionalización. O sea, voy a dar dos respuestas. Una es que sí, sí pudiera ser y de hecho debería ser, ¿no? O sea, si alguien decide que no puede quedarse con su hijo y lo quiere ceder, debería el Estado de tener ya un sistema suficiente para que ese bebé, ese niño, no tuviera que pasar por una institución, sino que pudiera generar un proceso de designación, de emparentamiento y después ya de adopción consolidada que no pase por las instituciones. Entonces, una primera respuesta es que debería de ser. La respuesta realista es que no todos los estados de nuestra república están generando esas condiciones. Tristemente hoy la mayoría de niños, niñas, terminan primero yendo a un centro de asistencia social, en lo que las autoridades hacen todo este proceso de analizar, evaluar, generar un juicio o una denuncia, tal. Y eso pues no es conveniente. Tenemos, digamos, recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño hacia nuestro país para trabajar contra la institucionalización de los niños. Y muy lento está haciendo el trabajo nuestro país, pero ahí va. Por ejemplo, ha comenzado algunos estados de la República a trabajar en la figura de acogimiento familiar, que es diferente a la adopción. El acogimiento familiar es que este niño, en lugar de irse a una institución en lo que se evalúa y resuelve su situación familiar jurídica, se va a una familia solidaria que está dispuesta a cuidarlo allí en su hogar el tiempo que sea necesario, en lo que la autoridad determina si digamos, lo definitivo va a ser una reintegración a la familia de origen o la adopción. Entonces, el acogimiento familiar es como una alternativa para que no se vaya a la institución y siempre va a ser mejor cualquier figura familiar que una residencial. Así es. Bueno, y en este sentido, ya, bueno, con todo esta base de todo lo que vive el niño antes de llegar a la familia adoptiva, ¿cómo nos debemos preparar los padres para recibir a este niño que fue tan deseado? Y lo voy a unir con la siguiente pregunta, que es, ¿existen algunos tratos diferentes cuando hablamos de familias adoptivas y familias biológicas? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a los buenos tratos o al trato que debe dar la familia al niño? Bueno, con relación a la primera pregunta, ¿cómo prepararse para recibir un hijo a través de la adopción? Yo pienso en dos niveles de preparación que observo muy necesarios. Uno es
digamos, al nivel de lo emocional de los adoptantes. Y voy a retomar este señalamiento que hice del encuentro de duelos y de ganancias y pérdidas, porque la espera de un hijo adoptivo puede ser un buen momento para trabajar en lo emocional, los adoptantes, dándole, digamos, como una elaboración suficiente a el tema de la infertilidad, si es que ese es el caso en la pareja. Y después de intentar tener hijos biológicos y ir a los tratamientos, etcétera, no llega el hijo, sabemos que los adoptantes tienen todo un proceso para llegar a la decisión de la adopción, no es que de un día a otro No, decidieron. sí. Antes la mayoría de ellos intentaron biológicamente, tuvieron tratamientos, muchos de ellos muy difíciles, cansados, dolorosos, costosos monetariamente, algunos bien acompañados por el área de los profesionales de la ginecología, en otros casos mal acompañados porque también hay, como en todas las profesiones, en ese gremio, gente que no ve a las personas como personas, sino como una posibilidad de Negocio. mercado, pues, Sí. ¿no? Y en ocasiones les generan esperanzas diagnósticas, al final no se iban a cumplir, pero bueno, lo que quiero decir es que todo ese proceso que se vive hay que elaborarlo, hay que quedar en paz consigo mismos y hay que generar un duelo por ese hijo biológico anhelado, pensado, deseado, que no llegó, para que entonces, cuando yo pueda por fin conocer este hijo real adoptivo, en mi mente, en mi corazón, hablando metafóricamente, no entren en conflicto esas dos imágenes, ¿no? El hijo ideal biológico deseado con el hijo real adoptivo que tengo aquí enfrente. Porque si yo no elaboro eso, en el proceso de emparentamiento esto va a generar problemas. Problemas en el sentido de la no aceptación de ese bebé, niña, niño o adolescente que tengo enfrente y que puede ser adoptado por mí. Y el asunto con este tema es que suele ser un tema muy de lo abstracto, pues, ¿no? Muchas veces los adoptantes en el proceso de emparentamiento, es decir, ir conociendo a este niño que es probable que yo lo pueda adoptar, aparecen cosas que dificultan la vinculación. Y muchas veces los adoptantes no saben ellos mismos desde dónde. Lo que nos dicen a los equipos técnicos suele ser más bien del tipo, es que siento que me rechaza, es que siento que no conecta conmigo, es que ese ser que no me prefiere, no quiere jugar conmigo, tal. Y cuando podemos profundizar, muchas veces vamos encontrando que en realidad, muchas veces, quien no estaba listo para ofrecerse como figura de vinculación de apego, eran esos adultos, ¿no? Y que una conducta que hizo ese niño les parece tremendamente preocupante, cuando en realidad tiene que ver con el contraste que suelen hacer respecto a ese hijo ideal que tenían en su mente. Ellos imaginaron siempre un niño con un temperamento apacible, tranquilo, que iba a ser tremendamente colaborador, tal. Y resulta que este bebé o niño que tienen enfrente es un niño temperamental, movido, tal. Y entonces ahí puede aparecer conflictos. Bueno, entonces una cosa es trabajarse en lo emocional, ¿no? Elaborando los propios duelos. Y el otro rubro para mí sería como en el plano psicoeducativo. Sí va a ser importante decir, la parentalidad biológica y adoptiva tienen, digamos, más semejanzas que diferencias. Yo quiero aprender a acompañar, educar, disciplinar, criar a mi hijo. No tengo que buscar un libro de disciplina, de crianza en esos términos, para hijos adoptivos, ¿no? Cualquier libro va a servir, porque, o sea, va a servir como guía, no como receta, ¿no? Pero también tenemos que asumir que hay especificidades en la parentalidad adoptiva. Y algunas de ellas van a venir derivadas de experiencias de separación que los niños vivieron, de las consecuencias que la institucionalización puede provocar a este niño, a esta niña. Y también vamos a necesitar, en general, desde la perspectiva de los papás, mamás, pues ejercitarnos en la parentalidad, porque si a mí algo me encanta de estar en este universo de la parentalidad adoptiva, es ver
cómo muchas veces la adopción lo único que hace es dejarnos ver con más claridad y precisión cosas que no son exclusivas de la parentalidad adoptiva, sino de la parentalidad en lo general, Así pero es. que en la biológica no se ve porque damos por default o por Ujú. automático muchas cosas. Sí. Entonces, pero vuelvo, sí hay algunas especificidades y en el caso de la parentalidad adoptiva en específico, tenemos que saber que se requiere un plus para el acompañamiento de un hijo adoptivo. Es Ujú. decir, tenemos que prepararnos y formarnos, dije, en temas relacionados con cuáles son las consecuencias de la institucionalización, saber de las cuestiones del maltrato hacia los niños y las niñas, saber por qué los progenitores en ocasiones pueden maltratar o por qué en ocasiones no se pueden quedar con sus hijos y terminan cediéndolos en adopción. Se requiere saber mucho acerca de, digamos, la visión y la subjetividad que va a ir provocando en cada bebé, niña, niño o adolescente, Sí. porque eso vivido va a generar en ellos una manera muy específica de mirarse a sí mismos, mirar a los adultos y mirar a la vida en lo general. Y eso hay que estudiarlo, o sea, hay que meternos a leer en libros, asistir a charlas, a cursos, pero sobre todo dialogar con papás que ya adoptaron. Ujú. Eso es lo que yo le he visto más potencia. O sea, alguien que está pensando en adoptar, júntese con alguien que ya adoptó y que ya Sí. ha pasado por distintas etapas del desarrollo de sus hijos para que le comparta qué, qué, qué implicaciones tiene, porque lo más probable es que quien adopta va a tener como referente a niños que han crecido en condiciones familiares favorables, es decir, conoce a sus sobrinos, conoce a sus Claro. niños vecinos, conoce, Sí. y eh, tienen muchas semejanzas esos niños con los niños que se van a adoptar, pero esas especificidades pues, solo la van a conocer las familias adoptivas. Entonces, preparen. En resumen, dije dos cosas. ¿Cómo prepararnos? Pues trabajando nuestra emocionalidad de Ujú. adultos y dos, trabajando en nuestra parentalidad, es decir, documentándonos, generando conocimiento y habilidades específicas relacionadas con ese niño por venir o esa niña por venir, ¿no? Sí, me parece muy interesante esto que dices, que no es nada más prepararnos antes de que llegue, sino durante toda la vida de nuestros hijos, porque se presentan diferentes retos, ¿no? O sea, la adolescencia, en la adultez, cuando quieren buscar su origen. Entonces, es como una preparación permanente, que Sí. efectivamente debería de ser también con los hijos Con los biológicos, ¿verdad? biológicos, sí. Y este es el tipo de cosas que tengo que a mí me encantan, que en realidad hay afirmaciones que vamos a ir haciendo sobre la adopción y luego vamos a caer en cuenta que en realidad eso también debería ser en la biología. Y ya acabas de dar un ejemplo, el prepararse. Sí, Todos los padres, madres, no importa, biológicos, adoptivos, deberíamos de estar en constante preparación en el previo a la llegada de los hijos, en la llegada de los hijos y en el crecimiento de los hijos por las razones que tú. así es. Estoy de acuerdo. Y hay ciertas, por ejemplo, el lenguaje que luego usamos, y bueno, te lo digo por mi experiencia personal, que yo soy mamá biológica y adoptiva. A veces el lenguaje puede lastimar más a un hijo adoptivo cuando decimos en algún momento de desesperación, por ejemplo, bueno, pues si no te gusta vivir en esta casa, ¿no? Si tú se lo dices a un hijo biológico, a lo mejor, pues él también da por hecho que esa es su casa y que estás enojada y que se lo estás diciendo en un momento difícil, ¿no? Pero un hijo adoptivo lo regresas a toda su pérdida y todo ese sufrimiento previo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Sí, creo que con eso me estás ayudando con la segunda pregunta que pegaste, ¿no? Sobre si existen algunos tratos diferentes cuando hablamos de familias adoptivas. ujú, En principio, respondería esa pregunta robándote esa respuesta que acabas de dar, ¿no? Hay cosas que a un hijo adoptivo, si se las dices al calor de tu enojo, de tu rabia, va a ser eh, muy fuerte, muy pernicioso, insalubre. Tú acabas de ujú, dar un ejemplo, ¿no? Amenazarlo sí, con correrlo, sí, amenazarlo con abandonarlo, amenazarlo con ujú, quitarle el cariño, que son expresiones que se salen muchas veces sí, a papás, mamás al calor del enojo, es verdad, sí, y que tal, solo te estoy parafraseando, que esto escuchado por un hijo adoptivo va a tener
una implicación doble o triple. Una, pues porque ya ha vivido muchos rechazos, chicos, medianos y grandes, en el arranque de su vida con sus progenitores. En ocasiones, quien después de eso llegó a una institución residencial, no todas las instituciones residenciales garantizan los buenos tratos. En ocasiones hay malos tratos significativos, en ocasiones cometidos no con dolo, sino simplemente producto de que hay muchos niños para la cantidad de cuidadores y entonces los cuidadores terminan explotando pues, en términos de estrés. Claro. Y en otros casos, pues tristemente sí hay malos tratos flagrantes, pues, ¿no? Dolosos, etcétera. Entonces, si hay cosas en la historia eh, de un niño que fue adoptado, asociados a esto, recibir de sus adoptantes este tipo de expresiones, por supuesto que es muy, muy doloroso. Por eso decía, bueno, me ayudaste con la respuesta, pero luego yo me aclaro diciendo es que hay que frenarnos un poco, Georgina, tú y yo, en estas afirmaciones, y yo suelo ya mejor cambiarlo y decir es que, pues esto que acabamos de decir, que no le debemos de hacer a un hijo adoptivo, en realidad no se lo debemos de hacer tampoco a un hijo Claro, biológico, a claro. ningún niño, a Sí, ninguna niña. Por eso, insisto, a mí me gusta la parentalidad adoptiva, porque ellos nos permiten ver cosas con más claridad que en ocasiones sí le hacemos a los biológicos porque pensamos que eso es inofensivo. Y como que a la gente le es suele ser muy fácil entender, pues claro, un hijo adoptivo, si ya vivió algún maltrato antes, lo menos que han de hacer los adoptivos es maltratarlo, ¿no? No le hagan esas claro. cosas. Pero lo ven muy claro ahí. Pero en Sí, realidad esa misma afirmación debería de aplicar para los hijos biológicos, no importa así que los es. trajimos a través de nuestra biología, la afirmación tiene que ser la misma. Sí, Pero bueno, sí, lo que acá estamos enfatizando es que hay cosas que van a generar mayor perjuicio por la vulneración en la que creció un bebé, un niño o una niña. Y este ejemplo que tú das es uno muy claro. Yo le sumé otras categorías. O sea, nunca en los tratos que le damos a una niña o un niño adoptivo, evitemos siempre esas cosas desde la rabia asociadas a la pérdida del vínculo. O sea, no te quiero, ahí te quedas, la puerta está muy ancha, sí. y te puedes largar, maldita la hora en que Ay, sí, decidimos sí. convertirnos en papás, cosas Ujú, que se dicen al calor del sí, enojo, para cualquier niña y niño es muy fuerte y no hay que hacerlo. Más fuerte, tienes razón, pues para un niño que ya ha vivido eh, situaciones que lo vulneraron, ¿no? ujú, sí. Y es pues igual la preparación y que luego pues ya hemos visto en otras entrevistas que los niños tocan ciertos botones y hay que estar preparados, ¿no? Para esa parte porque pues sale el enojo y prepararnos, ¿no? Pues ahora sí que para aplicar buenos tratos a pesar del enojo o a pesar de que no estés de acuerdo con algo, ¿no? Sí, y yo creo que esto permite como, pues, enfatizar, subrayar algo ya dicho en esta charla, y es el hecho de que necesitamos dedicarle más inversión a la parentalidad. ¿Por qué? Porque la parentalidad respetuosa de los derechos de las niñas y niños, respetuosa de su dignidad, la real parentalidad no es simple, es compleja, y hay que asumir esa complejidad. Sí, Sea compleja no significa que sea complicada, esto depende de nuestras actividades. Y para que no se nos complique la complejidad de la parentalidad, es importante que nos preparemos y que prepararnos implica dedicarle tiempo a ello. O sea, tal vez si por suerte hay quien nos está escuchando ahora y está pensando en adoptar, es bueno que dedique todo este tiempo de la triste burocracia que implica la adopción y que a veces generan largas trámites, largas esperas para que todo... No se desesperen, o sea, ese tiempo aprovechenlo para estudiar, para sí. leer, para ir a cursos, ir a charlas, escuchar tal, pero sobre todo para hacer dos cosas. Una la dije, dialogar con otros adoptantes, Ujú, dialogar, ir a esos grupos, o si no hay grupos, pues invitarle un café, que te inviten a un ujú. café y puedan charlar. Este, y, y la otra parte es practicando la parentalidad, quedándose el fin de semana con sus sobrinos, con sus ahijados,
ayudándole a los vecinos que están criando niños pequeños. O sea, de paso estaremos construyendo una comunidad sensible que es la que se necesita para la crianza, porque que nunca se nos olvide que un papá y una mamá, dos mamás o dos papás, no es suficiente para criar a un mamífero humano, es poco. Para criar a un humano, dicen los africanos, se requiere toda una tribu. Y eso no está ocurriendo, sobre todo en nuestras ciudades grandes, Sí. industrializadas. No estamos generando crianzas comunitarias. Cada vez son más atomizadas las familias y cada cuidador está con su bebé encerrado en sus cuatro paredes, hoy con más razón por el tema de la pandemia, pero aún antes de Ah, pandemia ya las crianzas venían siendo así, muy atomizadas y eso no alcanza. Necesitamos más adultos ocupados en las crianzas. Entonces, si alguien está pensando en adoptar, insisto, incluso si alguien está pensando tener hijos por biología, cuide de niños. ¿Cuál es la mejor forma de prepararse? Pues ejercitándose, ujú. practicando. Y leer es una cosa buena, pero eso no es la parentalidad todavía, esa es la teoría. Sí. Ayudemos, ayudemos, estemos en la vida de niños, acompañándolos, cuidándolos, jugando, y eso nos hará, digamos, como más hábiles para cuando entremos en la convivencia ya cotidiana con una hija, con un hijo, ¿no? Sí. Ujú. Están llegando preguntas de ¿Eh? las personas que nos escuchan. La siguiente, el tema que habíamos como preparado para hablar era como la parte de la adolescencia, que es una etapa en la que cuando son niños, pues sí pueden saber su historia y saber que son adoptados y que pertenecen a una familia adoptiva, e incluso lo dicen, ah, soy adoptada, soy adoptado. Pero Ujú. cuando llegan a la adolescencia, empiezan a comprender como que llega una conciencia por la edad, en donde se dan cuenta de que para haber sido adoptados, primero tuvieron que haber sido abandonados. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva de los buenos tratos, ¿cómo podemos acompañar este proceso? Y lo uno a varias preguntas que han llegado que piden, por favor, dar ejemplos de mejor acompañamiento en hijos adoptivos en la adolescencia. Ujú. También hablan de límites en la adopción, cómo graduarlos o hasta dónde poner límites. Creo que todo Ajá. viene un poco ligado. En niños de 10 años, dice aquí, y el tema de los Ajá. golpes. Ajá. Mira, ¿cómo acompañarlos y cómo poner límites a los hijos adoptivos de la misma manera que a los hijos biológicos? Es decir, con sensibilidad, con respeto. eh, y yo suelo pensar mucho que esta expresión de poner límites es la manera en que los adultos nos entendemos de qué tema estamos hablando, pero yo ni estoy tan seguro que el trabajo consiste en poner límites a los hijos. A mí me gusta más la figura, la expresión de irle poniendo señaléticas en el camino a los niños, ¿no? Para que ellos sepan por dónde sí, por dónde no, qué sí se puede, qué no se puede, qué con mucha intensidad, qué con poca intensidad. En Ujú. esos términos, realmente no necesitamos limitar a los niños, más bien necesitamos irle poniendo eso, señales de que sí, que no, cuándo Ujú. sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. A nosotros nos gusta llamarle puesta de límites, Sí. pero en los hechos no es que los limitemos, es que les vamos a ir señalando eh, qué pueden hacer con su torrente de energía, qué pueden hacer con su torrente de curiosidad, porque el cerebro humano es un cerebro curioso, explorador por naturaleza, y no hemos de inhibir ese impulso de exploración, Ujú. de curiosidad. Tampoco hemos de limitarlos. Más bien lo que les hemos de ir enseñando a través de 20 largos años de formación, que es lo que jurídicamente tenemos como obligación, bueno, 18 años, pero a nivel de construcción de un cerebro, sabemos que hasta los 25 años de edad Ujú. se terminan de consolidar las Sí. estructuras cerebrales más humanas, las del córtex prefrontal aquí detrás del hueso, y para eso se requiere pues, de un proceso de acompañamiento, de guía muy largo. Entonces, la formación y educación no es un acto, sino un proceso que consiste en eso, en irle dando las señales al bebé, al niño, al adolescente, según la etapa,
respecto a lo que sí puede hacer, qué no puede hacer con su cuerpo, con sus impulsos, con sus emociones. Y entre más consistentes seamos en esa tarea, entre más claros seamos en esa tarea y entre más predecible le podamos ir haciendo el camino, más estructuras cerebrales va a consolidar. Y pensemos así, los primeros 10, 12 años que yo le acompaño, si fue en esta lógica, pues tenga 13, 14, 15, sea ya un adolescente, va a necesitar menos de mí en esta puesta de límites, como decimos los adultos, o en esta puesta de señaléticas, como suelo decir yo, porque ya traerá estructuras cerebrales que a él le van a ir permitiendo tomar decisiones respecto a sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos, sus intereses, su agresividad, su energía vital. Entonces, eso diría yo con relación a los límites y al acompañamiento. Había otras, las otras preguntas. ¿Cómo acompañar en el proceso específico? Me lanzabas tú la pregunta Sí, con el tema del origen, ¿no? Que tienes sí. razón. O sea, en la adolescencia lo que está ocurriendo es que la mente se vuelve más sofisticada en la adolescencia. Es decir, en la infancia el tipo de pensamiento que se tenía era concreto. Solo se entendía lo observable, lo tangible. Por eso los niños, niñas en procesos de adopción, en la infancia les basta con saber pues, que tuvieron unos papás que les dieron la vida y no pudieron tenerlo con ellos, y luego llegaron unos papás que lo sostienen y le dan vida humana a través de la adopción. Con eso les alcanza, con entender que tienen dos pares de adultos ahí, unos progenitores, unos adoptantes, pero con la adolescencia llega el pensamiento abstracto que permite hacer preguntas ya más complejas, más filosóficas, más existenciales. Y entonces, sí, en la adolescencia vienen preguntas más espinosas para los adoptantes. Bueno, sí, ya ustedes me han dicho que me adoptaron porque alguien no pudo con en su vida, tal, pero ahora díganme por qué me dejaron. Ahora díganme por qué me pegaban. Ahora díganme por qué se hacen esas cosas. Ahora díganme, suelen preguntar a los adolescentes en ocasiones, están frustrados, desesperados en el extremo, suelen preguntar cosas muy fuertes, es decir, ¿por qué mejor no cesaron mi desarrollo, mis progenitores? ¿Por qué mejor no me abortaron? ¿No? Suelen decir cosas así y son preguntas que requieren de respuesta. No Sí, vamos a alcanzar, nos quedan 10 minutos, sí, pero a dar la respuesta amplia, pero sí puedo dar como un principio. Siempre el sí, principio va a ser el estar ahí para escuchar sus preguntas. Y si no sé en el momento qué responderle, porque a lo mejor la pregunta es muy espinosa, porque a lo mejor sí tengo la respuesta en términos de información, pero esta es muy dolorosa, eh, pues no respondo mejor, ¿no? Porque si respondo desde mi susto, mi angustia o mi enojo, o mi susto convertido en enojo, es muy probable que diga algo equivocado que no le va a ayudar, que le va a lastimar. Es sí. preferible decir, no sé cómo responderte esa pregunta, no sé, déjame pensar o investiguemos y en cuanto la tenga, te podré responder. Esto no sea para sacarse la responsabilidad del momento, realmente sea para pensar la pregunta y pensar cuál es la respuesta. Este es el otro criterio que quiero dar. ¿Cuál es la respuesta que le ha de fortalecer a mi hijo? Porque una cosa son los hechos y otra cosa es cómo relatamos los hechos al hijo adoptivo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Sí. Y una función de los padres adoptivos en este tema es sí irles devolviendo la información sobre su historia, su origen, pero siempre en el momento, en la forma y en el tono que fortalezca al hijo y no que lo debilite o lo destruya, ¿no? Por decirlo muy burdamente, porque tenemos poco tiempo. Una cosa es decirle al niño, pues, sí, tú eras de lo peor y por eso tus papás te dejaron, ¿no? A poderle decir, pues mira, sí, tú siempre te dijeron en la institución que eras un torbellino, que eras un relajo, que andabas para arriba y para abajo.
Pero eso, desde mi punto de vista, lo único que te hace es un niño tremendamente energético, con mucha energía, con mucha fuerza, y eso creo que te puede servir para la vida. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es irte acompañando para que ese torrente de energía lo canalices en beneficio tuyo y de los demás. Ah, pero entonces no fue por eso que mis progenitores me dejaron. No, nada que ver. O sea, cada niño, cada niña nace distinto y diferente. Tú eres el que eres. Simple y sencillamente, a lo mejor ellos no podían entenderte, no sabían cómo, no tenían idea de cómo ayudarte a guiar esto. Entonces, lo que quiero decir es, el relato que le vamos a ir devolviendo y ayudándole a construir a nuestro hijo es uno de nuestros roles fundamentales. Hablarle del origen, por eso ya no hablamos de decirle la verdad de la adopción, porque no se trata de eso, no se trata de un día presentarnos y decirle, mira, pues adoptamos tal fecha, tal día y ya se acabó el tema. No, en realidad, ese es un dato nada más. Lo que el hijo adoptivo va a ir necesitando a través de su vida es que sus padres adoptivos lo acompañen para ir construyendo un relato acerca de su historia y de su origen. Va a partir de la información concisa con la que se cuente. En ocasiones casi no hay información sobre el origen, pero sobre la información que hay, le ayudamos a que él se construya un relato personal. Eso, a lo mejor ahorita a la gente le surge la pregunta, ¿y cómo se hace? A eso ya no vamos a alcanzar a explicarlo, pero bueno, de este sábado al otro vamos a tener 3 horas Sí, para hablar de este tema en específico, en un así curso es. que al final les damos los datos. Sí, sí, les vamos a dar todos Mm. los datos de ese curso. Y bueno, también y queríamos haber hablado un poco más de la búsqueda de orígenes. Efectivamente ya se nos fue el tiempo, pero creo que ha sido un tiempo bastante bien aprovechado porque hemos aprendido muchísimo desde la parte de el inicio de la vida de nuestros hijos, que como decías bien, no siempre volteamos a ver ahí, ¿no? Y ellos necesitan también esa parte, ¿no? Necesitan pues saber su historia, saber su origen, precisamente para construir su identidad y esta parte que hablas del relato adoptivo me parece interesantísimo. O sea, creo que sería pues un objetivo, ¿no? De las personas que trabajamos en favor de la adopción en nuestro país, aprender cómo construir este relato, porque eso va a llevar a resiliencia, ¿no? En nuestros hijos y a que trasciendan su historia y construyan su identidad y su vida. Entonces me Sí, porque parece muy sí, interesante. tal vez agrego un dato para tejerlo con esto que mencionas. No debemos de perder de vista nunca que hoy sabemos por todos los estudios que hay, sobre todo relacionados con la teoría del trauma, que no es el suceso adverso el eh, que determina el trauma, sino la imposibilidad de poder transitar ese evento adverso. Y para poderlo transitar, puesto que tenemos un cerebro social, siempre vamos a necesitar de un otro Ujú. que me escuche, que me acompañe, que me ayude. Si hablamos de niños, de niñas, siempre van a estar ahí de adultos, de sus papás y otros adultos más confiables, que estén ahí a la mano para que ellos puedan, cuando necesitan hablar de su historia, saber que esos que están ahí les van a escuchar sin juzgarlos, sin criticarlos, sin asustarse demasiado como para Ujú. paralizarse, Sí. sino que van a estar ahí para poder con su momento emocional de él. Y si esos adultos son capaces de hacer eso, escucharle, contenerle, alentarle la expresión y ayudarle a paulatinamente irle dando un sentido a esa experiencia adversa, aquello podrá ser doloroso, pero no va a ser traumático. Va a ser de lo que estoy describiendo, es un proceso de resiliencia, es decir, de reconectarse y vivir esa historia difícil, triste, adversa, conectarse nuevamente con esos sentimientos de pérdida, de tal, pero en la compañía de un tutor de resiliencia, le llamamos, que le escucha, le acompaña, le ayuda a darle sentido, esa experiencia terminará por ser una experiencia edificante, pues, ¿no? Y la dejará como una persona muy sólida, que sabe del tema, que sabe de lo difícil de él, pero sabe cómo salir de él y sabe cómo usarlo a favor. Y Eso entonces yo es. tengo el gusto de conocer muy de cerca a más de alguna eh, hija adoptiva,
casos que tengo en mente son mujeres y que hoy son ya mamás adultas de 40 años, una de ellas tiene más de 50, y hoy se dedican a acompañar a otras familias adoptivas, pero fue producto de que ellas, desde su propia historia, resiliaron esta experiencia adversa, saben las vicisitudes de estar ahí, pero saben del goce de salir de ahí con una filosofía de vida que los hace hoy unas personas, digamos, más sabias, más sensatas que muchas otras personas, y ponen eso al servicio y a favor de otras familias. ¿Por qué? Pues porque igual que tú y yo saben que este tema de la adopción, tristemente, en nuestro país no termina por avanzar y por generar una cultura favorable, constructiva en el terreno de la adopción, sino que sigue plagada de prejuicios, de estereotipos, de estigmas, y sabemos pues que todo eso conlleva la discriminación y la discriminación tiene como caldo de cultivo la ignorancia. Entonces, la gente que consigue salir de ahí se vuelve una persona propulsora del desarrollo de las otras personas que están ahí. Entonces, bueno, que no se nos olvide que no es la adversidad la que nos ha de trastornar o de fracturar a los humanos, sino la imposibilidad de contar con oportunidades y personas que nos ayuden a resiliar. ¿Eso qué quiere decir? Y con esto yo quisiera ir como terminando, pues que la adopción, tenemos estos estigmas. No, ser familia adoptiva no tiene que ver con ser mejor o peor que biológicas. Es ser hijo a través de la adopción no tiene que ver con ser más sano o menos sano. No tiene nada que ver con eso. Son solamente distintas formas de estar en la vida y todas las personas tenemos la misma dignidad, por lo tanto, el mismito derecho a estar aquí. Creo que necesitamos trabajar mucho en desestigmatizar esta forma hegemónica de ser familia que sigue siendo la nuclear, heterosexual, etcétera, que nos quede claro, no es la única manera de vivir en familia y no es la única manera de crecer sanamente. En realidad, la salud mental no tiene que ver con el tipo de familia en que crecemos, tiene que ver con las competencias parentales que tienen quienes hacen las funciones en las familias. Y entonces yo que he conocido gran cantidad de familias adoptivas cuyos padres, eh, miembros de esa familia, tienen unas competencias parentales muy a la alza, producto de que eh, metieron al tema y les Sí, encantó. Y hoy dan clase a muchos psicólogos, a muchos maestros sobre el tema de adopción, que es un tema que no nos están enseñando en la universidad, ni a los docentes, ni a los psicólogos, ni a los pediatras, ni a los trabajadores sociales, ni a los abogados. Por eso la adopción no es una figura que no se está desempeñando bien en nuestro país, ¿no? Falta así mucha es. capacitación. Falta capacitación, pero afortunadamente pues tenemos ahora estos espacios y habemos gente que estamos trabajando mucho por la adopción en México. Y bueno, también agradecer a todos los que nos escuchan de otros países, ¿no? Que también en América Latina pues compartimos mucha historia, ¿no? Entonces, pues sí, las competencias parentales y todo la preparación que debemos tener los padres, pues creo que es lo importante hoy, ¿no? Y seguir Sí. creando esa cultura de adopción. Y bueno, hablabas del taller que vas a dar. Tienes pues dos próximos eventos hablando de adopción, muy próximos en este mes. Uno es con Mejores Familias, una plática que se llama Los buenos tratos recompensan. Y también vas a dar un taller con la Fundación América por la Infancia que se llama ¿Cómo, cuándo y de qué manera hablar del origen? Este es el 15 de agosto. Exacto, el 15 de agosto, sábado, sí. Y bueno, para el primer taller, las inscripciones pueden ser en el mail info@mejoresfamilias.com.mx. Mejores Familias es una asociación de la sociedad civil que desde hace décadas, con Aurora Torres y su esposo, empujan el tema de la Así adopción es. desde hace décadas y nos conocemos pues desde entonces, desde hace mucho Ujú. tiempo hemos estado en esta labor. Ahora pues me invitan a que como parte, según entiendo, es parte de una formación más amplia, a mí me toca dar este pequeño módulo
es este próximo sábado en info@mejoresfamilias.com.mx. Y de este sábado al que le sigue, o sea, el 15 de agosto, con Fundación América por la Infancia hemos organizado este curso de 3 horas y para inscribirse es en academia.americaporlainfancia.com. Ahí vamos a hablar, como mencioné durante mi intervención ahora, sobre el tema del origen, cómo, cuándo y de qué manera hablar de él. Digamos, esto ya sirvió un poquito de introducción Sí, y allá vamos a poder profundizarlo, que aquí el tiempo no nos dio oportunidad y además con la oportunidad de escuchar a las participantes con sus inquietudes sí. específicas. Entonces, en academia.americaporlainfancia.com se pueden inscribir. Perfecto. Y bueno, quiero platicarte que también yo pertenezco a Embajadoras y Embajadores Adopción México y una de las actividades que estamos haciendo ahora, desde hace ya unos meses, es creamos unos círculos de acompañamiento para familias adoptivas, tú que lo mencionabas también en esta plática, la importancia de hablar con familias, ¿no? Con otras que viven la misma experiencia que nosotros. A veces nos sentimos muy solos y que nos pasa solo a nosotros lo que vivimos, pero no, somos muchas familias y ha sido un gran ejercicio. Y bueno, ahora estamos promoviendo un nuevo círculo, hay ya algunos abiertos de familias monoparentales, otro que es en general con papás de diferentes edades, pero ahora estamos abriendo un nuevo círculo que es para adolescentes. Entonces, un día de la semana se reúnen los adolescentes y otro día de la semana se reúnen los papás de esos adolescentes. Entonces todavía hay espacios disponibles, creo que va a ser un ejercicio muy interesante, sobre todo por la etapa evolutiva, ¿no? De la adolescencia, que es importante. Entonces, pues seguramente aquí en los comentarios ya estarán la información para que se puedan inscribir. Y pues nada, Gaudí, la verdad es que te quiero agradecer muchísimo este tiempo. Se quedaron preguntas sin poderlas formular porque siempre nos falta un poco de tiempo porque hay mucho de qué hablar en la adopción, pero ojalá que nos podamos volver a reunir algún día a seguir platicando de este tema que pues es apasionante. Y te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron el día de hoy y pues nos vemos pronto. Pues enhorabuena por tu labor, Georgina. Y efectivamente, el tiempo aquí no nos alcanzó, pero ya dejamos anunciados que estamos generando espacios Exacto. con distintas características para distintas edades, etcétera. Y eso me parece muy importante. Enhorabuena también ahí por embajadores y embajadoras acá en México de la adopción, que Sí, les sigo también y conozco a varias de las que están ahí. Creo que necesitamos abrir más y más espacios y en la medida, pues que las familias, pero no solo las familias adoptivas, sino también todas las personas que interactúan con familias adoptivas, me estoy refiriendo a docentes, a psicólogos, a terapeutas, a pediatras, o sea, a toda la gente de la comunidad que tiene a su cargo el acompañamiento de hijos e hijas adoptivas, necesita acercarse a este tipo de espacios, ¿no? A nosotros nos toca sí, generarlos, pero a la gente le toca acercarse a ellos y eso va a generar un círculo virtuoso donde cada vez así habrá es. más espacios de este tipo porque más gente los promueve y los busca y de esta manera podemos ir contra el estigma, contra la discriminación que, como dije, solo tiene como caldo de cultivo la ignorancia Así es. en el tema. Entonces, pues, gracias y gracias por la invitación, Georgina. Gracias a ti y nos vemos Luego. pronto.